Estamos en ronda de editores y vamos a hablar un poquito de dos temas importantes que están ocurriendo en Europa. Por un lado, las elecciones hoy en Alemania y también el referéndum quiere llevar adelante Cataluña la semana que viene y que hay toda una crisis ahí con el gobierno central de España. Carlos Cue es corresponsal del diario El País aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal, María? Bueno, empecemos, si te parece, con las elecciones en Alemania que tuvieron lugar hoy. Ganó Merkel, pero quizás lo más preocupante es el resultado de la derecha filonazi, ¿no?, en Alemania. Sí, es muy inquietante porque Alemania era el único país de Europa, o de los pocos países, España también, pero de los poquísimos países donde se estaba aguantando bastante bien. Ya en Francia hace muchísimo tiempo que había una extrema derecha muy potente y Alemania estaba resistiendo por la historia que tiene, que es tremenda, ¿no? Y en Alemania, digamos que la prohibición de determinadas manifestaciones nazis de extrema derecha está en la Constitución. O sea, claro, los alemanes tienen mucha preocupación, más que ningún otro, evidentemente, por su historia reciente, y ha entrado, se suponía que iba a entrar, pero ha entrado muchísimo más fuerte de lo que se imaginaba. Todavía estamos hablando de encuestas, pero se habla de que podría tener 90 escaños. O sea, podría tener un protagonismo espectacular en el Parlamento. No va a gobernar Merkel, digamos que las cosas, o sea, Alemania la va a seguir gobernando Merkel, no va a gobernar la extrema derecha, pero va a tener, en países que son, en Argentina a lo mejor no se entiende tan bien, pero en sistemas parlamentarios, tener 90 escaños es muy importante, puedes condicionar un montón de cosas. Sí, que una luz de preocupación allí. Merkel es una europeísta, ¿no? Para otros, desde ese punto de vista, el triunfo de Merkel traerá alivio en Europa. Y el tema del referéndum que quiere llevar adelante Cataluña. Sí, efectivamente, este es un... Hay mucha gente que analiza que todo lo que está pasando tiene alguna concomitancia, en el sentido de que Europa está en crisis hace muchos años. Ha habido situaciones muy complicadas en muchos países y en cada país funciona de una manera, digamos, claro, la olla de presión sale por un lado, ¿no? En Italia hay un partido populista muy fuerte que está fortísimo, en Francia vimos Le Pen. Evidentemente las cosas son muy diferentes, pero evidentemente la crisis en España, en Cataluña, está está derivando en una crisis independentista muy fuerte que no se había visto jamás en la historia de España y que tiene una solución bastante complicada porque el independentismo no se puede, sencillamente no está previsto. No está previsto en ninguna constitución importante europea, salvo la inglesa, está previsto que alguien se pueda separar. Y por tanto no se puede hacer. Pero hay millones de personas, o cientos de miles de personas en la calle pidiéndolo constantemente y organizándose para intentar conseguir algo que no está previsto en la ley de ninguna manera. Entonces, es un acusan, ¿no?, de ilegalidad el proceso mismo del referéndum y hay una situación, ¿no?, de mucha tensión entre hasta dónde va a actuar el gobierno central para impedir que el referéndum se lleve adelante. Claro, es una situación de bloqueo porque es ilegal, es absolutamente ilegal, eso no lo discute nadie. La Constitución española, como la mayoría de las constituciones europeas, como la argentina, dice que España es indivisible, artículo 2. No se puede romper, no está previsto, no hay referéndum, no hay nada, no hay ninguna forma de decir, bueno, esta parte de España va a decidir irse. No existe, no hay sistema legal para hacerlo. Pero claro, son muchos miles de personas. El gran debate en Cataluña es si son ya la mayoría. Las últimas elecciones dieron que eran el 48% de los votos a partidos independentistas. No la mayoría, no llegan al 50%. Pero el gran debate es si eso hace 10 años estaban en el 20%, ahora están en el 48%. Entonces la gran preocupación de todo el mundo es que eso sigue creciendo, alentado también por la crisis, por una insatisfacción en general en Europa en general hay mucha insatisfacción con la política y la preocupación es si dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? En este momento es evidente que no se puede hacer, pero ¿qué pasa si ese 48% algún día llega al 60%? Muchísimas gracias, Carlos, buenas noches. Gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, y volvemos a la escena nacional. Nos faltó tratar de la semana el apartamiento finalmente del juez Otranto, que parecía pedir por favor que lo sacaran de la causa, ¿no? Porque lo comentábamos la semana pasada. Pese a que había rechazado él las recusaciones. Un detalle técnico que Irina sabe mejor que yo. Cuando lo recusan, él dice, no, yo me quiero quedar, pero después de esa entrevista con unas posiciones que todos cuando lo leímos seguramente dijimos... Sí, fue bastante parcial, ¿no? Anticipando opinión, diciendo mi principal hipótesis es que se ahogó en el río, ¿no? Sí, dijo que se había ahogado. La familia cuando lo recusó
no solamente por sus declaraciones, que fue algo que también introdujo el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es querellante en la causa, sino que la familia venía planteando varias deficiencias en la investigación, desde las demoras en medidas cruciales como los rastrillajes o el chequeo de los vehículos. Y poner un poco foco sobre Gendarmería, ¿no? Y el foco sobre Gendarmería que no se puso desde el inicio y que incluso fue un tironeo permanente. La Cámara de Comodoro Rivadavia, cuando toma esta decisión, toma la decisión exclusivamente basándose en las declaraciones que había anticipado opinión, pero no en cómo había llevado adelante la todo investigación. Lo demás, incluso tratan de dejarlo a salvo sobre su... Expresamente hablan de su honestidad y su capacidad de trabajo. Lo cierto es que el nuevo juez va a tener que poner el foco donde debe estar, ¿no? Y que el riesgo ahora es que haya como un pequeño bache en la Se va a dedicar en forma exclusiva 60 días, ¿no? Nuevo juez. Sí, no tiene otra causa, le sacaron todo, tiene la exclusividad y seguramente ahora empezarán a poner... A ver, acá está flotando la idea de que Gendarmería tiene un nivel de involucramiento de la cual es imposible ya de despegar. El tema es si ese nivel de involucramiento llega a esferas institucionales más altas o termina en la teoría de la patrulla perdida, o sea, el grupo que salió a cazar a los mapuches y a los que se les fue la mano y bueno, y algo pasó. En el medio de lo cual, lo que no aparece todavía es el paradero de Santiago Maldonado. No aparece Santiago Maldonado. Todos los días aparecen datos nuevos que uno dice, si esto está en la causa, ¿cómo es posible que no haya habido medidas sobre Mucha esto, contradicción, ¿no? Entre las versiones originales. No llegamos al río, no entramos con armas. Los mensajes que están apareciendo ahora de los gendarmes, que se les da crédito a eso, también hablan de que se les pasó un elefante por adelante. Y hay una nota hoy interesante también en La Nación de Igual Conada planteando que un ala del gobierno está o habría frenado ya la llegada de expertos de la ONU, que Garabano, el ministro de Justicia, estaba propiciando que sucediera. También eso es otro pifie del gobierno más a la hora de manejar. Media hora antes de que ocurriera la reunión con Naciones Unidas la suspenden, ¿no? Porque no querían darle trascendencia. Bueno, el gobierno desde el día cero viene intentando correr a la Gendarmería de la investigación. Es que lo que pasa que, todo lo que hay, justamente, todo lo que hay lo puso la Gendarmería. Eso es lo notable. La información, estos audios, los WhatsApp. Exacto, todo lo puso la Gendarmería, acá está todo esto y me parece que muchas de esas cosas comprometen algunos efectivos. Ahora decís, ¿el juez a dónde está? Porque volvemos a la noticia del día. El juez podía haber allanado incluso Gendarmería. Lo de Gendarmería es material que aparece un mes después. Pero lo entrega, pero es cierto que lo entrega el gobierno. Un mes después. No digo que no, pero el juez podría haber allanado Gendarmería. Bueno, totalmente, pero por eso yo estaba contando que cuando lo recusan por todas las falencias en la investigación. Pero lo que quiero decir respecto de Gendarmería es que, y en esto tiene mucho que ver el gobierno, Gendarmería tardó 7 días en entregar el primer listado de... no llegaba ni a una decena de gendarmes de los que estaban ahí, que todos sabemos que eran más de 100. ¿Sí? Y esto se fue sabiendo con el correr de los días, entre los 2 días, entre el 31 de julio los que participaron en el primer desalojo de la ruta, el 31 y el 1 de agosto, en total son más de 100. No son 100 los que entraron al... No, los que entran al predio no son tantos. Son 30 y pico, creo. Sí, son los que estuvieron en la manifestación del 1 de agosto. 36. Y de ellos habría un grupo suelto encima, porque ni siquiera fueron juntos, que es lo más difícil de reconstruir, donde tiene que poner mucho el ojo. Que y a 2 de a 3 había 8, 9. A la comunidad. Sí. Ahora, el gobierno, mientras tanto, perdona, Irina, va a acelerar hoy Noticia de Clarín, ¿no? La justicia tiene que resolver. O sea, estaban en esa ruta protestando en contra de la extradición de Jones Guala. Y hoy se conoce que la justicia aceleró los tiempos y finalmente, por una cuestión de cómo funcionan estas cuestiones, la extradición la va a tener que resolver el presidente. Si la justicia le dice que sí, el presidente es el que firma finalmente, pasó en los casos delictivos, qué sé yo, recuerdo. Tiene un compromiso, creo, ya con Bachelet de hacerlo. Me da la sensación que tanto este caso para un lado como el caso Nisman para el otro no miden en términos electorales y que tienen dinámicas al margen de los tiempos o los espacios que duran en los medios, no juegan en la elección y tal vez esa el gobierno... Esa es la convicción del gobierno. Sí, eso es de lo que se jacta también el gobierno. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿te quieres cerrar? No, algo pequeño, porque acá se planteaba la manifestación de los mapuches. Cuando la Gendarmería entra al predio no había ninguna manifestación.
Los estaban siguiendo después de desalojar la ruta. Los estaban siguiendo cuando ya habían despejado la ruta. No, esto es importante. Alegando la flagrancia que le habían tirado una piedra. Alegan flagrancia. De que les habían tirado piedras. Y tampoco les habían tirado piedras, porque si mirás detenidamente los testimonios que aparecen de Gendarmería en la propia investigación interna, resulta que a los que aparecen heridos de piedrazos los hirieron adentro del predio, no afuera. Eso es una de las cuestiones que bueno, esperemos que el nuevo juez focalice sobre eso. Lo pasa, perdóname, el juez que había autorizado unos días antes que actúen cuando había caso de flagrancia. Entonces el juez también de alguna forma había abierto pero esa directiva de la flagrancia fue del gobierno. Un día, el 31, en una reunión que comandó Pablo Nosetti, que es el y el juez hace la orden de desalojo. Esto va a estar caliente porque el 1 de octubre la familia está convocando una nueva marcha. Cuando todavía no se sabe qué pasó con lo que hizo la policía en la marcha del 1 de septiembre. Gracias a los 5 por haber estado acá esta noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Ronda Editores. Nos encontramos el domingo que viene.